Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en una edición de Conexión Vital, que este es un programa de prevención y educación en salud, un programa que llega a todos sus hogares pensando en orientar un programa de prevención. No pretendemos reemplazar una consulta médica en este espacio. Queremos que todos ustedes entiendan de una manera muy práctica y sencilla lo que los especialistas e invitados que vienen a este espacio quieren compartir con todos ustedes. Esa es la finalidad de Conexión Vital. Quiero hacer una invitación a las personas de Medellín y sus alrededores. Asonatura es una entidad reconocida a nivel nacional que reúne a todos los empresarios del naturismo, de productos naturales, de nutracéuticos y suplementos dietarios. Cada año hacen un gran encuentro empresarial y académico. Este año será en Medellín, 26 y 27 de abril. Este evento será en el Hotel Nutibara. Y gracias a los aportes de todas las empresas hay unos recaudos y Asonatura hace un congreso de medicina biológica y se inscriben personas que pertenezcan al sector y al área de la salud sin ningún costo. La actividad académica son sábado y domingo y les quiero compartir el tema para que ustedes se animen y asistan. El sábado desde las 9 de la mañana inicia el doctor José Fernando García de Colombia, implicaciones médicas del tratamiento odontológico. Luego hay una muestra empresarial, después a las 10:30 está el doctor Gilberto García de Colombia, que va a hablar de neurofisiología de la espina dorsal y sus alcances en la naturopatía. A las 11 de la mañana, la doctora Natalia Méndez, el papel de los aminoácidos en la regeneración de los tejidos articulares. Presentación de la tecnología secuencial Aminolog en Genacol. En las horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, va a estar el doctor Jaime Escobar Urrea. Y él va a estar hablando de contraindicaciones y efectos secundarios e interacciones de los productos naturales con los medicamentos alopáticos, que es una pregunta muy frecuente de ustedes, que si están tomando un producto, que si lo pueden mezclar con algún producto tipo natural. Él es médico. A las 3:30 va a estar el doctor Arturo Virne, de Cali, y él va a hablar de mitos y realidades de la medicina integrativa. A las 4:30 de la tarde voy a estar dictando una conferencia que se llama El colon, una vía excepcional para el manejo de la enfermedad crónica. Esto es el día sábado. El domingo iniciamos a las 8:30 con el tema del doctor Oscar Darío Sánchez, la medicina alternativa, un nuevo enfoque del tratamiento de las adicciones. A las 10:30 va a estar el doctor José Martínez Nieto de España, que va a hablar sobre fabricación de suplementos dietarios. A las 11:30 de la mañana el doctor Héctor Fabio Chaparro, hablando de avances de terapia neural en el marco de la medicina biológica. A las 2 de la tarde el doctor José Fernando García sobre terapias bioenergéticas. Y a las 3 de la tarde el doctor Ovirne sobre disfunción metabólica. Y a las 4:30 el doctor Gerardo Gómez sobre talasoterapia. Esto es un evento académico muy interesante, no tiene ningún costo. Ustedes pueden buscar Asonatura en internet y va a haber una muestra empresarial. Todo esto es en el Hotel Nutibara en Medellín, este 26 y 27 de abril. Allí estaremos estos días dando recomendaciones y estaremos en contacto con muchas personas que quieran conocer más acerca de toda esta línea de productos y los nuestros libros. Hoy, como siempre en este espacio, tratamos de orientarlos a ustedes en procesos de prevención y queremos compartir un tema que cada vez es más cuestionado y más, afortunadamente más consultado, pero donde estamos encontrando más patologías,
y es el tema de la ginecología. Vamos a estar con el doctor Alejandro Mejía hablando sobre diferentes aspectos e interrogantes que ustedes tienen referente a la enfermedad ginecológica y a los métodos diagnósticos, a los estudios que se deben de hacer para prevenir y diagnosticar precozmente los procesos patológicos. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo. Ya regresamos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis melífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al Alcagraz. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Vamos a compartir este espacio con el doctor Alejandro Mejía López. Él es médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia. Pero ha sido una de esas personas pioneras, innovadoras en entender el contexto preventivo de la consulta ginecológica, porque siempre tratamos que los pacientes que acuden a nuestra consulta se les haga un examen completo ginecológico, donde está incluida la citología, la videocolposcopia, la ecografía transvaginal, la cita con el ginecólogo y, dependiendo de toda esa historia clínica, una ecografía de alta tecnología de seno. Es un examen ginecológico completo, porque a diario encontramos preguntas como las que yo voy a desarrollar, que son muchas de las cuales ustedes también nos dejan en nuestros consultorios y correos electrónicos, y vamos a tratar de hacer ese recorrido por todas estas inquietudes y dudas que ustedes tienen referente a este tema. Doctor Alejandro Mejía López, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Rojas, muy buena tarde y una muy buena tarde a los televidentes. Vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Yo tengo aquí un cuestionario que es lo que uno resume de ustedes cuando van a la consulta. Y una es,
¿Cuál es la seguridad de la citología normal? Sí, esta es una pregunta que la queremos enfocar, es ¿qué tan seguro es ese examen cuando queremos detectar, queremos prevenir cáncer de cuello uterino? La citología, el objetivo número 1 es la detección o la prevención de las lesiones premalignas o malignas del cuello del útero. Y pues lo dice el doctor Fritz Bosch, que en realidad la citología, cuando se hacen los estudios analíticos en miles y miles de pacientes, se ve que la capacidad de detección, cuando se compara con otros exámenes, la capacidad de detección de la citología en prevención de cáncer de cuello uterino es relativamente baja. ¿Por qué la citología se va a ir utilizando? Porque se hacen muchas repeticiones para compensar esa falla, que es una falla del 50 o el 60%, que es muy, muy alta. Por eso somos unos convencidos de hacer un examen adicional que, bien realizado, nos da una comprensión de la ginecología de la mujer en forma absoluta, y es la videocolposcopia y la ecografía transvaginal. O sea que la citología sola, y más cuando se hace en forma esporádica, cada 2, cada 3 años, baja mucho el índice de detección de enfermedades graves, como las enfermedades premalignas del cuello uterino. Uno con frecuencia, doctor Alejandro, ve y a uno le preocupa mucho que nos han llegado pacientes con citología normal y le hacemos la colposcopia, le hacemos la ecografía transvaginal, en muchos casos, de acuerdo a lo que encontramos, se le hace la biopsia y uno encuentra que lo que era normal en la citología no es normal en la colposcopia. ¿Por qué? Sí, doctor Rojas, yo llevo más de 12 años dedicado a la colposcopia en pacientes normales. Por lo general en las EPS y en el sistema de salud, las colposcopias se las hacen a pacientes que ya la citología está enferma, pero yo me dediqué a hacérselas a pacientes que en teoría están normales, y me he llevado la sorpresa cada año por año, día por día, y es que muchas de las pacientes que en teoría que están aliviadas, en realidad están enfermas, y algunas de ellas, ¿cierto? Un 5, un 10% están muy enfermas, y son mujeres jóvenes, son mujeres que cuando usted las saluda, cuando las ve en perfecta condición, no tienen, para nada tienen cara o fases de enferma, y cuando pasan al examen en realidad tienen lesiones muy, muy importantes que las confirmamos. La mayoría de los exámenes lo estamos confirmando con la biopsia, son microbiopsias, se toman suavemente, no generan dolor, se envían al laboratorio y nos confirman lesiones, a veces de bajo grado, a veces de alto grado. Muchas personas nos llegan a la consulta y cuando las atendemos les hablamos de todo lo que hacemos desde la parte ginecológica y muchas dicen, no, es que yo estoy sangrando, no me quiero o no me voy a hacer el examen, porque existe la creencia que por el hecho de haber un sangrado no se puede hacer una citología o una colposcopia. ¿Es esto cierto? ¿O se puede realmente una mujer que esté sangrando hacerse todo el proceso de estudio y de diagnóstico? Bueno, hay pacientes que las contemporizan y las contemporizan porque justo el día que van para el examen, ese día tienen sangrado. En realidad, en la forma como nosotros trabajamos, que tenemos la posibilidad de tomar citologías en fase líquida, que son citologías limpias, son procesos mucho más refinados que la citología sencilla, y además de la videocolposcopia, pues no perdemos la oportunidad. El día que un paciente consulta es un día donde el paciente tiene una oportunidad de ser diagnosticado. Esto aplica en cualquier enfermedad. Un paciente que ha tenido dolor en el pecho y va a hacerse un electrocardiograma, si ese día pierde la cita, es una oportunidad que él perdió de hacerse un diagnóstico. El que se va a hacer una radiografía, una ecografía, si ese día pierde la cita, de pronto mañana va a estar ocupado, mañana pasado mañana no va a tener los medios económicos. Es una oportunidad, eso existe y está definido ya dentro de la epidemiología, de los estudios epidemiológicos. Entonces, si la paciente consulta ese día, no hay que devolverla, hay que aplicar todas estas tecnologías que nosotros tenemos y hacer un diagnóstico, y lo podemos hacer y de hecho lo hacemos. Hay mujeres que refieren mucho tener atrasos menstruales por muchos motivos. ¿Puede tener algún aporte la citología y todo este examen, toda esta evaluación
de diagnóstico preventivo ginecológico? En realidad el objetivo de la citología es la detección de infecciones de virus de papiloma humano, que son los que nos causan enfermedad premaligna o maligna, ¿cierto? Maligna es el cáncer de cuello uterino. En realidad, muchas mujeres se lo hacen porque tienen el flujo, porque tienen un atraso o porque tienen sangrados. En realidad, desde ese punto de vista, tienen poco aporte, pero es importante hacer el examen en ese momento. O sea, la paciente llega a hacerse el examen creyendo que va a solucionar su problema de atraso, pero en realidad nos va a servir es para el diagnóstico en la parte preventiva de cáncer de cuello uterino, que nada tiene que ver en el momento del atraso. Otra de las dudas o dificultades de estudio para muchas pacientes es el hecho de tener flujo vaginal. Es un motivo de consulta muy frecuente, es una manifestación clínica muy frecuente. ¿Cómo existe ese proceso de estudio? ¿Qué tanto puede aportar la citología? ¿Qué más hay que hacer en el caso del flujo vaginal? Sí, yo diría que gracias a Dios los flujos vaginales y los sangrados pues han salvado muchas vidas. ¿Por qué? Porque son los que hacen consultar a las pacientes. Si a la paciente no le da flujo, no le da sangrado, la paciente difícilmente va a consultar, tiene que tener un nivel de conciencia muy elaborado para que consulte en forma preventiva cada año, se haga un examen riguroso, completo, que vaya más allá de los exámenes que se ofrecen por las entidades de salud, como es un examen con citología, videocolposcopia y todo esto. Aporta en algo, podemos encontrar vaginosis, podemos encontrar infecciones por hongos, importantísimo la infección por virus de papiloma humano, algunas veces infecciones por herpes virus, que cada vez se hace más frecuente. Hace 20 o 30 años era muy raro encontrar herpes genital, ahorita es muy frecuente encontrar herpes genital. Y bueno, ahí podemos ver en las imágenes infecciones muy típicas de hongos, donde está más verdoso ya hay una contaminación posiblemente bacteriana, ya hay que hacer un tratamiento más amplio que incluya las bacterias. Igualmente a nivel del cuello uterino podemos encontrar placas por virus de papiloma humano. O sea, cuando hacemos la citología y la hacemos con videocolposcopia, se nos amplía toda la gama de diagnóstico y el paciente va a estar, digamos, en una medicina mucho más segura, mucho más elaborada. Ustedes nos disculpan si ven un retraso en la voz, estamos a través de un satélite desde Medellín con UNE y entonces la señal satelital demora un poco el retorno a sus casas y eso es lo que hace ver un poco la diferencia de tiempo con el hablado y con las imágenes. Pero ahí están viendo ustedes todo lo que tiene que ver con estos procesos patológicos. Cuando una persona ha tenido cambio de pareja y de pronto tiene cierta sospecha o quiere conocer o saber cómo está su estado ginecológico, puede aportar para ese momento algo de diagnóstico en el estudio de citología y colposcopia. Es muy importante, yo diría varios puntos ahí en este caso. Cuando hay cambio de pareja, lo ideal es que su pareja lo hagan bajo responsabilidad de irse y hacerse una serie de exámenes. Dentro de estos exámenes está el VIH, importantísimo, o sea, evaluar si que ninguno de los dos tenga una infección por el virus del SIDA, inmunodeficiencia humana. Y por ahí a los 6 meses es muy importante que la mujer se realice una citología, ojalá así completa, con estudio de video de su cuello uterino, para descartar de pronto algunas infecciones de virus de papiloma humano que la pueden atacar en este examen. Fuera ideal volverlo a repetir a los 6 meses siguientes, o sea, al año de haber iniciado relaciones, o sea, a los 6 meses y al año. Otra de las preguntas frecuentes en la consulta ginecológica es la persona que dice qué puede pasar con los cambios o los atrasos menstruales a largo y corto plazo. Le vino al mes, le vino a los 3 meses, le volvió. Estos cambios y estos atrasos a largo plazo pueden estar desarrollando un proceso patológico grave. Podríamos decir en una forma simplista que los atrasos producen cáncer.
¿Cómo explicar esto? No necesariamente es que la mujer le dio un atraso y entonces ya al año o 2 años puede llegar a presentar un cáncer, pero sí lo puede una mujer que con frecuencia sufre atrasos, no relacionados con la toma de anticonceptivos, porque con la toma de anticonceptivos o las inyecciones para planificar pueden haber atrasos, pero son atrasos fisiológicos causados por esos medicamentos que no van a tener mayor trascendencia. Pero la mujer que se atrasa o que por lo general de pronto tiene un poquito de sobrepeso, le aparece algo de acné, no siempre ocurre todo esto junto. Esa mujer cuando tenga 40, 50 años va a tener mayor riesgo de presentar un cáncer de endometrio. Entonces los atrasos van generando daños acumulativos en las células del endometrio, que es la membrana de donde se produce la menstruación. A corto plazo, esos problemas de atraso pueden estar relacionados con ovario poliquístico y pueden estar relacionados con infinidad de alteraciones metabólicas que van desde la ganancia de peso, van desde los incrementos en los niveles de azúcar en la sangre hasta trastornos y dificultades para quedar en embarazo. Es frecuente uno escuchar a mujeres jóvenes con un motivo de consulta como: estoy presentando menstruaciones cada 2 o 3 meses, o estoy presentando sangrados achocolatados intermenstruales. Y esto cada vez lo vemos más en mujeres jóvenes. Esto nos indica, nos da alarma, alerta de algún proceso patológico grave a nivel ginecológico. Sí, en realidad una paciente que tenga estos síntomas debe consultar a su ginecólogo y se debe hacer una serie de exámenes, o sea, no solamente una citología o un tacto vaginal que le realice su médico. Debe hacerse una ecografía muy bien realizada, evaluada, con base en el día del ciclo, donde se miren cuántos folículos tienen cada ovario, o sea, si hay huevitos en maduración en el ovario, el grosor del endometrio. Un endometrio puede tener 12 milímetros, pero si esos 12 milímetros están recientes a la menstruación, pues no son normales. Entonces hay que evaluar el endometrio con relación al momento de la menstruación. Entonces cualquier alteración del ciclo debe pasar a una evaluación importante y hay que hacer unos exámenes. A veces hay que tomar exámenes hormonales que van desde la prolactina, niveles de estrógeno y otras hormonas. Y otra pregunta que a nosotros nos sorprende mucho es: llega la persona a la consulta, entonces tenemos un derrotero para hacer la historia clínica. Señora de 62, 65 años o más, y les preguntamos: señora, fecha de la última citología. Ah, no, a mí ya me dijeron en la EPS que yo ya por la edad que tenía no necesitaba citología. ¿Es eso cierto, doctor Alejandro Mejía, que una mujer después de los 62 o 65 años no necesita una citología? Seguimos insistiendo y programa a programa seguimos ampliando la información, y es que una mujer no solamente tiene derecho a una citología es lo mínimo de lo mínimo. Hay que hacer una serie de exámenes y por tanto, pues yo pienso que las mujeres mayores, cuando les dicen no se hagan los exámenes, ellas mismas sienten en su interior como un vacío, como así, no me van a atender, no van a poner cuidado, si algo está sucediendo en mí, entonces ¿qué va a pasar? En realidad, de pronto el cuello del útero se va a enfermar menos, pero el endometrio y los ovarios se van a enfermar más. Entonces todas estas mujeres mayores necesitamos verla en la consulta, pero no con una simple citología, sino con exámenes mucho más amplios como los que siempre hablamos, con videocolposcopia, y especialmente la ecografía transvaginal bien realizada. Nosotros nos hemos llevado unas sorpresas. Muchas personas, digamos, van y acuden a una consulta por un motivo de consulta diferente a lo ginecológico, pero les contamos que hacemos las ecografías, que hay un ginecólogo que hace citología, videocolposcopia, ecografía transvaginal y ecografía de seno, que está la evaluación odontológica neurofocal, que existe el examen de laboratorio y demás. Y afortunadamente ha habido mucha receptividad y muchas personas dicen, bueno, me los voy a hacer. Pero la sorpresa que nos hemos llevado es que nos hemos encontrado personas muy asintomáticas, entre comillas muy aliviadas, que cuando hacemos la citología, la colposcopia, cuando hacemos una ecografía, nos hemos encontrado unas lesiones pues muy graves.
que afortunadamente la gran mayoría se han detectado a tiempo y ya entra el patólogo. Tenemos un patólogo que siempre nos acompaña, el doctor José Luis Cardona, a hacer estos estudios y mirar al microscopio de una vez, no esperar 6 meses como generalmente sucede en nuestras EPS, y poder uno de un día para otro solucionarle con un diagnóstico a un paciente. Pero es importante que nosotros no perdamos el concepto de la evaluación clínica para la prevención. ¿Y por qué yo digo que son asintomáticos? Hablemos un poco, doctor Alejandro, porque las personas dirán, no, yo consulto si sangro, yo consulto si tengo flujo, pero pueden haber algunas sospechas, pueden haber algunos síntomas o signos para que allá nuestras televidentes de pronto digan, yo me hago ese examen porque yo puedo estar presentando algún cambio. Sí, una pregunta supremamente importante y de trascendencia. En realidad la mujer cuando tiene flujo, cuando su flujo comienza a cambiar, a ponerse de mal olor o a generar mucho prurito, o en el momento que tiene sangrados o sangrados con las relaciones o dolor pélvico, por lo general esa mujer va a consultar. El problema es aquella mujer que se siente bien, se siente vigorosa, no tiene ninguno de esos cambios, entonces por el contrario pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años y nunca consultan. Y a veces es la misma familiar, en ocasiones el esposo diciéndole, por favor, vea, vaya, hágase un examen, hágase la citología, mire el examen que están presentando en la televisión, por favor, hágase este tipo de examen. Quiero hacer énfasis que si cogemos al azar 100 mujeres entre los 25 y los 35 años y las sometemos a los exámenes que hacemos en el parque médico, sin síntomas, o sea que la paciente no tiene ni flujo ni sangrado, posiblemente unas 25 de esas 100 pacientes van a estar enfermas y unas 2 o 3 van a estar en una enfermedad grave ya cercana, si no es que está rayando con un cáncer de cuello uterino. Entonces, el hecho de no tener síntomas no es ninguna garantía. 1 de cada 4 en realidad va a estar enferma. Una estadística además alarmante, 1 de cada 4. Por eso yo quiero que con estos programas, y yo trato de hacer al mes un programa de ginecología, porque no es justo que sigamos enterrando mamás y mujeres porque no les hicieron un diagnóstico oportuno, porque no, le hicieron lo más fácil, una citología y no más, cuando deberíamos de hacer un examen más completo, un examen que realmente nos permita a nosotros orientar un diagnóstico, y un examen completo en ginecología es citología con colposcopia, videocolposcopia. Y después de este corte de comerciales les vamos a contar muy bien la diferencia, porque yo insisto y en cada programa vamos a insistir que a ustedes les quede claro cuál es la diferencia entre una y la otra, porque les contaré también historias clínicas reales de pacientes después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055, Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas,
y un gran complemento para la enfermedad vascular, Basulati. Y como sé que todavía queda la duda, la incertidumbre de muchos de ustedes en cuál es la diferencia entre la citología y la colposcopia, que sea un ginecólogo el que les explique con exactitud la diferencia, el complemento, la complementariedad, y ustedes tomen decisiones y exijan, porque yo sé que a ustedes les exigen que paguen cada mes. Hay que pagar cada mes su EPS, pero uno sí no puede exigir, a no ser de que sea a través de un juez, la nueva especialidad que apareció en la medicina, los jueces. Entonces ya, uno con una carta de un juez, entonces ahí sí le buscan al especialista. Muy triste que así se funcione nuestro sistema de salud, pero es la triste realidad. ¿Cuál es esa diferencia entre citología y videocolposcopia, doctor Alejandro Mejía López? Bueno, ya ahora más adelante vamos a ver unas imágenes, pero vamos a dar una explicación, más que todo para las mujeres que ya han pasado por esta rutina de la citología. La mujer pasa la camilla, se pone en posición ginecológica, introducimos un espéculo en la vagina y en ese momento hacemos una toma de una muestra a nivel de cuello del útero que está en todo el fondo, en el fondo de la vagina. Se hace una muestra externa y una muestra interna del cuello del útero y eso va a una pequeña placa de vidrio. Esa placa de vidrio luego va al laboratorio, pasa por una serie de 15, 20 coloraciones, que es el proceso de Papa Nicolau, y luego el patólogo va a hacer un análisis de todas estas células. Son 6.000 células aproximadamente por cada placa y hay unas células que están unas montadas sobre las otras. Cuando queda una montada sobre la otra y una de esas está enferma, lo más probable es que el patólogo no la va a ver, entonces ahí se perdió una oportunidad de diagnóstico. O a veces hay un poquito de sangre, o a veces hay muchas células inflamatorias justo en la célula enferma, y entonces el patólogo no la va a ver por buen patólogo o por buen citólogo. En el caso de nosotros las lee un patólogo, pero en la mayoría de las entidades las lee un citólogo, que tiene un entrenamiento pues obviamente mucho más corto en este proceso de las citologías. Entonces la citología tiende a tener lo que llaman los falsos negativos, no los falsos positivos de los problemas aquellos, sino los falsos negativos que no detecta bien, lo que hablábamos al principio. La seguridad en la citología anda en el 40 o 50%, ahí estamos viendo algunas células, vemos como unas se pueden montar sobre las otras o un núcleo sobre el otro, entonces queda muy difícil interpretarlo y esto lo tienen que leer en las entidades, muchas placas por hora para que sea un proceso rentable para una entidad. Entonces pueden pasar muchas de estas imágenes desapercibidas, ahí podremos ver 30 o 40, pero imagínense para ver 6.000 en más o menos 3 minutos o 2 minutos. Entonces fácilmente el ojo humano no va a detectar fácilmente una lesión de estas. Vemos ahí cómo se montan unas sobre las otras, hay algunas que se ven pues perfectamente. La citología no deja de ser una herramienta muy interesante, muy importante. No queremos hablar mal de la citología, sino que queremos decir, podemos hacer mucho más que la citología, que lo mínimo sea la citología, pero si podemos hacer videocolposcopia, mucho mejor. Ya en el estudio de la videocolposcopia vamos a poder ver imágenes ya más reales, ya realmente cómo está el tejido, si hay lesión o no lesión por el virus del papiloma humano. A mi forma de ver, es una forma mucho más práctica de evaluar el cuello del útero y de tener mayor certeza de si la mujer está aliviada o está enferma. Todo este proceso con la videocolposcopia, pues obviamente tiene un equipo. Estos equipos por lo general tienen pantallas, hay unos que solamente son unos lentes, pero los que utilizamos actualmente tienen unas pantallas. Estas pantallas llevan la imagen. El cuello del útero puede tener el diámetro como el dedo pulgar de una persona. Este cuello lo vamos a ver de grande como una pantalla pues de las pulgadas, que sea 20 o 30 pulgadas, sea el monitor. Ahí estamos viendo entonces un cuello donde pues no tiene lesiones, está un poquito cerrado, pero no hay lesiones blancas, no hay placas. O sea que yo veo este cuello luego de la aplicación de ácido acético
del 4 al 5% que se utiliza, y obviamente me voy a quedar tranquilo, yo sé que esa paciente por lo menos en 1 o 2 o 3 años no va a tener ninguna complicación grave relacionada con cáncer de cuello uterino. Recordemos que son enfermedades de mujeres jóvenes, esto no es de la señora de 70, 80 años, no, esto es de mujeres jóvenes la mayoría de lesiones. ¿Que hay que evaluar las mayores? Sí, hay que evaluarlas, de pronto no con tanta regularidad como las primeras, pero hay que evaluarlas. Ahí ven ustedes, es un microscopio de alta resolución con una pantalla que aumenta, ustedes ven ahí al fondo, uno puede encontrar un cervix normal, es así como se llama esa parte del útero, el cervix, o como lo ven a mano derecha, y uno ve la lesión. Entonces ahí, después de esto que está haciendo el ginecólogo con estos microscopios, después de la citología, toma la muestra, ahí está el cervix, toma la muestra, y entonces la manda donde el patólogo y se puede ya definir qué lesión hay. Y les voy a contar esta historia clínica. Paciente de 68 años, atendida por el doctor Alejandro Mejía López hace 5 años. Él encontró una lesión de bajo grado en el estudio del cuello uterino, con el sistema de videocolposcopia, y le ordenó una biopsia. Ella, pues fue como de pronto sería lo justo, necesitando la biopsia, que se le hiciera su EPS. Pero cuando ella fue a la entidad, le dijeron que ella no, pues, que no había una lesión y que no requería una biopsia. Ya se le había, por videocolposcopia, encontrado una alteración. No obstante, ella venía con un problema que sentía que se le salía una masa por la vagina. En medicina se llama un histerocele. Cele es que se le está saliendo algún órgano. Y como en criterio le programaron en la EPS una histerectomía, es decir, quitarle el útero. Así se llama, histerectomía, es quitar el útero. Y en el análisis de patología, el patólogo encontró que esta señora tenía un cáncer in situ en el útero. Antes de continuar con la historia clínica, ¿qué es un cáncer in situ, doctor Alejandro Mejía López? Sí, pues retomando un poquito los datos de las señoras, ya 5 años, hacía 5 años no la veía, y vino con sus 2 hijas, ahorita miraremos el caso, porque no es una, sino son 3 pacientes. Llegaron todas, llegó la señora, llegaron las 2 hijas, y entonces me cuenta que había tenido esa lesión, que no se la habían diagnosticado inicialmente, y si no hubiera sido por la cirugía, esa lesión hubiera seguido avanzando, porque el médico en su EPS le dijo que no necesitaba biopsia y que no había que hacerle más nada. Y tenía un cáncer in situ. ¿Qué quiere decir el cáncer in situ? Es un cáncer que solamente con romper una membrana que mide micras, que es muy delgada, se rompe con cualquier microinvasión de una célula, se rompe y ya pasa a ser un cáncer microinvasor. Las células se van por sangre, se van por el sistema linfático y van a invadir todos los tejidos de la pelvis de la señora, y obviamente la historia hubiera sido totalmente diferente. Entonces el cáncer in situ realmente es muy fácil de tratar porque está delimitado, no ha avanzado hacia los capilares, no puede irse por circulación, entonces es prácticamente tratable con un tratamiento realmente pequeño donde se saca esa porción que está enferma. Y entonces llega con sus 2 hijas 5 años después. Hijas, una de 33 y otra de 28 años. Paciente de 33 años con sangrados anormales desde hace 3 meses. Con un hijo, ella no planifica y tenía una citología de hace 1 año normal. Pasa al examen de estudio del cuello uterino bajo videocolposcopia, se le aplica el ácido acético para poder observar cambios del virus del papiloma humano, y a los 10 segundos aparece una placa altamente sugestiva de una infección de alto grado por el virus del papiloma humano. De inmediato se coloca anestesia local y se realiza una biopsia. La biopsia es una muestra que se toma con una pinza de tamaño de punta de arroz, y esto no duele, se hace con anestesia local, se le envía al patólogo, el doctor José Luis Cardona, y se le confirma una lesión llamado NIC2 o ley de alto grado, por lo que se le programa un tratamiento para extirpar la totalidad de la placa blanca ocasionada por este virus. Hablemos un poco de este caso clínico, doctor Alejandro.
Sí, realmente, justo hoy llegó la patología de esa paciente y nos reportaron, fue un NIC3, pronto en la transcripción nos quedó ahí, pero fue un NIC3, o sea, estaba prácticamente en un cáncer in situ. Por poco esa paciente hubiera avanzado. Se había realizado citologías y habían salido normales. Quiero llamar la atención a esto en las mujeres. Esta paciente le habían dicho 3 años atrás que tenía una infección de virus de papiloma humano, que no necesitaba tratamiento y que ella se iba a curar solo. Se lo dijeron los ginecólogos. Muchas de estas lesiones se curan, pero aquí muestra que el 30%, 40% no se curan y por el contrario siguen avanzando. Ojo con eso, las mujeres que de pronto tienen estos diagnósticos y les dicen, no, tranquila, y le hacen la citología y al año sale normal, sin problema, una infeccioncita, óvulo va, óvulo viene, no le han vuelto a realizar una colposcopia como debe ser y estas lesiones pueden avanzar. Y este es el caso de esta paciente, una paciente muy joven, tenía pensado viajar para los Estados Unidos. Si esa paciente se va sin el diagnóstico, estoy seguro que en 2 o 3 años hubiera venido con un cáncer invasor y hubiera necesitado radioterapia, quimioterapia y su vida no iba a volver a ser igual. O hubiera muerto. O hubiera muerto. Porque infortunadamente esto lleva a la muerte. Su segunda hija, de 28 años, que no refería a ninguna sintomatología, también pasó el examen de videocolposcopia, de citología, de ecografía transvaginal en manos de un ginecólogo. Se observó un cuello entre 5 a 10X, ya vamos a explicar qué es. Luego de la aplicación de la sustancia se hacen visibles unas lesiones por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una infección muy frecuente y afortunadamente no todos los virus son cancerígenos, es decir, que es algo que también vamos a aclarar a continuación. Se pudo observar una lesión blanca causada por tal virus, igualmente le colocamos anestesia, se le toma una biopsia con pinza y se envía al laboratorio. En menos de una semana nos confirmaron una lesión de bajo grado por virus del papiloma y fue programada para una vaporización de tratamiento. ¿En qué consiste este proceso? Y hablemos un poco entonces del virus, doctor Alejandro Mejía López. Bueno, antes de eso quiero llamar la atención que son madre y sus 2 hijas, y las 3 afectadas por lesiones por virus de papiloma humano, y 2 de ellas con prácticamente cáncer in situ. Diría uno, bueno, es que la enfermedad es genéticamente transmisible, ¿o qué? Recordemos que tiene un patrón infeccioso, entonces lo que existe es como lo que podemos observar en la parte clínica es como una susceptibilidad de la familia, de las mujeres de esa familia al virus, no necesariamente es que la enfermedad se transmite genéticamente. En realidad el virus del papiloma humano, pues tenemos prácticamente una epidemia de lesiones por virus de papiloma. La mayoría, gracias a Dios, un 60%, 70% permanecen ahí en lesiones de muy bajo grado y nunca avanzan a lesiones mayores. Pero las que siempre han sido mi preocupación son ese 20 o 30% que hablábamos ahora, que van a avanzar, que siguen avanzando, que si la citología no lo detecta, pueden avanzar y volverse de patrón invasor y obviamente alterar la calidad de vida o afectar la vida como tal en las mujeres. El índice de prevención a través del condón es solamente de un 20 o un 30%. En realidad el condón no es suficiente para evitar la transmisión efectiva del virus de papiloma humano, como lo puede ser no quiero con esto subestimar la utilidad del condón, digamos, para otras infecciones, la Neisseria gonorrea, la sífilis, el virus de inmunodeficiencia humana, pero para virus de papiloma humano es muy deficiente. Y es muy bajamente detectado por la citología convencional, solamente detecta un 20%, un 30%. Por eso siempre he sido un convencido de hacer exámenes adicionales, por eso siempre vamos con el paquete ginecológico, el estudio video asistido del cuello uterino, porque soy un convencido que la citología sola para detección de virus de papiloma humano es bastante deficiente. Y es muy importante que si en las casas existen ciertas patologías, sean estudiadas en los otros miembros de la familia.
Nos ha pasado, hicimos un programa con el doctor Eduardo López en estos días, bacteriólogo, hablando de parásitos. Y uno casi se da cuenta con los exámenes que cuando una persona tiene parásitos en una familia, los otros también. En días pasados atendí a una persona en Manizales y le hicimos una endoscopia y tenía un cáncer. Y yo llamé a todos los hermanos de él que se hicieran la endoscopia. Y 2 hermanos más tenían también lesión cancerígena en el estómago. Como dice el doctor Alejandro, no es que sea un factor condicionado, pues que porque la señora tuvo esto, sus hijas lo iban a tener, pero es mejor desde el punto de vista preventivo, que un cáncer de seno sea estudiado en la familia y cualquier tipo de lesión, porque existen los factores hereditarios, genéticos y demás, las predisposiciones. Entonces, yo creo que digamos que la moraleja de este programa es la prevención. Yo los invito de todo corazón, lleven a sus mamás, a sus esposas, ustedes señoras, no se queden esperando ni el milagrito ni el otro milagrito de la EPS. A ver cuándo pues de buena voluntad les van a hacer el examen completo. Como toca en este país, es a mutuo propio, pues con su propio dinero hacerlo. Además, no es costoso, pues que a uno por 115.000 pesos le hagan citología, colposcopia, ecografía, cita con el ginecólogo. Vale la pena hacer una inversión. No podemos seguir enterrando mamás por un cáncer, porque la EPS no tenía contratado especialista, entonces llevamos 6 meses esperando que me vean, o me le hagan un examen de patología o que me le hagan una colposcopia. No. Yo quiero que el doctor Alejandro nos vaya cerrando este programa con un mensaje desde su punto de vista profesional como ginecólogo y con la experiencia tan grande que ha tenido y con todo este historial que tenemos tan grande de pacientes que afortunadamente han pasado por nuestro parque médico haciéndose en estos exámenes. ¿Qué consejo le dirías a tantas pacientes? Sí, en realidad todas las mujeres deben de consultar desde que inician su vida sexual hasta que, o sea, no hay una fecha límite. Hoy atendimos señoras de 78, 82 años, en realidad es importante evaluarlas a todas. Aquellas que están asintomáticas que mencionábamos ahora son supremamente importantes. Recuerden, 1 de cada 4 de las que no tienen síntomas, de las que dicen me siento muy aliviada, pueden tener problemas. La citología es la punta del iceberg, es muy importante, pero apenas es la puntica. Hay que ampliar este esquema diagnóstico para tener seguridad sobre mí, sobre aquella mujer que estoy atendiendo, de que está supremamente bien, de que no tiene infección de virus de papiloma humano, que no tiene lesiones premalignas y que más adelante no la va a coger un diagnóstico de sorpresa y que le va a cambiar la vida. Entonces, por favor, háganse los exámenes preventivos, exámenes que valgan la pena, exámenes que ustedes se merecen. Yo tengo una pregunta extra micrófono, doctor Alejandro Mejía López, de una paciente que dice que alarma, que puede significar un sangrado menstrual en una mujer que ya había tenido menopausia. Es supremamente importante evaluar a esta mujer, se debe hacer una ecografía transvaginal, hay que medir el endometrio, hay que evaluarlo bien, hay que evaluar sus bordes y si este endometrio mide más de 3 o 4 milímetros, está indicativo una biopsia del endometrio. ¿Qué es endometrio? El endometrio es aquella membrana que se descama cada mes y es de donde viene la menstruación. Ya esta membrana, pasada ya la menopausia, entra en un estado prácticamente donde sus células están solamente las basales, ya no se van a descamar, entonces por lo tanto no producen sangrado. Cuando producen sangrado hay que evaluar si estas células se multiplicaron y formaron hiperplasia o estados precancerosos o cancerosos, que solamente lo sabemos con la ecografía y con la biopsia del endometrio. Tengo otra pregunta extra micrófono y tiene que ver que todos los exámenes, digamos, que hemos visto así rápidos, tienen que ver con el útero, pero ¿cómo podemos hacerle también un control y un chequeo a los ovarios en vista de tanto cáncer de ovario que hay? Sí,
En realidad, cuando hacemos la ecografía, vamos a ver el endometrio, vamos a ver el útero como tal, o lo que las señoras llaman la matriz. Y a los lados vamos a ver los ovarios. O sea, cuando hacemos la ecografía, estamos casi con garantía que estamos viendo el útero y los ovarios. Salvo algunas veces que el colon nos oculta un poquito los ovarios y nos los hace un poquito difícil de ver, pero por lo general una ecografía transvaginal bien realizada se van a poder apreciar los dos ovarios. Yo sé que este tema los puede dejar muy confundidos, pero no es para que se confundan, es para que se pongan pilas, para que se alerten, para que ustedes exijan exámenes completos. Yo sé que nos ven en todo el país y que no todo el mundo, digamos, podrá acceder fácil para que el doctor Alejandro Mejía López les pueda hacer un examen, pero afortunadamente hay muchos ginecólogos con las camisetas puestas, hay muchas personas metidas en este tema del estudio completo de la ginecología en la mujer. Ustedes exijan también a sus EPS que les hagan completos esos exámenes y seguro que de esta manera van a prevenir y van a detectar precozmente. Un cáncer detectado precozmente es un cáncer curable. El problema es que si esta señora que leíamos ahora se regresa para su país, en 2 o 3 años seguramente ya no había realmente un tratamiento seguro para ofrecerle. ¿Por qué? Porque afortunadamente se le hizo a tiempo todo su proceso y entonces esperamos que así muchas de ustedes lo hagan. Doctor Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, muchas gracias por su invitación, mi amado. Y a todos ustedes pueden tener mayores informes en nuestro parque médico. El teléfono en la Pradera Dos Quebradas es el 330-7104, 330-7104 y el 330-3975. Allí le estaremos dando toda esa información a un grupo de más de 20 médicos para poder dar ese apoyo importante a la prevención. Y no olviden, las personas en Medellín y sus alrededores, la gran actividad que realiza Azonatura este 26 y 27 de abril, fin de semana, sábado y domingo, con una actividad empresarial y una actividad académica, en marco del 6º Congreso Internacional de Medicina Biológica y Alternativa, en el Hotel Nutibara. No tiene ningún costo, se deben de registrar, busquen Azonatura o allá mismo en el hotel el sábado en las horas de la mañana, habrán conferencias sábado y domingo. Yo estaré dictando una conferencia sobre el colon y la enfermedad del colon a partir de las 4:30 de la tarde y estaremos estos 2 días allí compartiendo con ustedes diferentes temas de salud. A todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio y no olviden remisión a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.